Lo primero de todo, ¿quién soy? Bueno, soy Rodrigo, padre de familia, de hecho está ahí mi esposa y mi hija, saluda. Llevo 15 años haciendo producto digital enfocado a B2C, es decir, siempre producto enfocado a consumidor final. ¿Qué significa esto? Es algo muy distinto a lo que suele ser un SaaS, a lo que suele trabajar en general las empresas, y un e-commerce o un producto digital enfocado masivamente a usuarios tiene unos retos muy distintos. Estos 10 aprendizajes que os voy a enseñar hoy tienen un contexto, es decir, toda la experiencia que he tenido previamente es lo que estoy haciendo para plasmar lo que voy a enseñaros. He estado trabajando para 32 países, he tenido webs en 19 países, por ejemplo, en Avianca teníamos masivamente un montón de países, un montón de medios de pago, de todo, idiomas, 13 idiomas, hasta en chino, malayo, es un reto complejo cuando no entiendes de lo que aparece en la web, árabe, chino, lo que os podéis imaginar. 19 divisas. El tema del melón de los medios de pago es un melón gigantesco y los que trabajan en multipaís en distintos points of sale, esto es complicadísimo y tiene bastante chicha que cortar, podría dar para 10 charlas. 3 industrias, he trabajado en aerolíneas, hotelería y servicios financieros para el consumidor. No tiene nada que ver, pero al fin y al cabo es siempre lo mismo. Ofrecerle un producto o un servicio a un consumidor sobre el cual va a pagar o el usuario es el producto. Eso también es otro modelo de negocio. Y como he comentado, B2C. Voy a ir un poco rápido porque son 45 minutos, no os quiero enredar mucho y luego hay un networking, entonces para que podamos luego tomarnos una cerveza tranquilamente. Me gustaría un poquito entender primero cuál es la audiencia que tenemos hoy aquí. Por supuesto, esto lo organiza Alicante Frontend. Hay frontends, hay desarrolladores. ¿Quiénes de aquí son product managers? ¿Hay algún product manager? Vale, nadie. ¿Quién está en desarrollo? Casi todos. ¿Y quiénes están en negocio? Al fin y al cabo, esta charla es para todos, porque al final son aprendizajes basados en experiencia, sirve para que cualquier ecosistema de producto pueda funcionar. Es decir, aunque estéis en desarrollo, aunque estéis en negocio, aunque estéis en marketing, siempre tenéis unos stakeholders internos y externos. Y eso va a hacer que al final tengáis esa interacción y es un poquito lo que voy a ayudar hoy. Entonces, empecemos por el primero. El primero se basa en la estrategia. Sin la estrategia, todo es ruido. Es decir, si no sabes hacia dónde vas o cuál es el objetivo claro, todo es ruido. ¿Qué quiere decir esto? No sé si habéis visto este gráfico. Hay un vídeo súper famoso de Simon Sinek que habla sobre este tema, pero al principio es el why, el porqué de todo. El porqué de una empresa. ¿Por qué Globo existe como empresa? Globo lo que hace es ayudar a las personas a que les traigan la comida a casa. Ayudar a las empresas a distribuir sus productos a sus clientes sin tener que contratar ellos directamente a las personas. Ese es el porqué. A partir de ahí, ¿cómo lo vas a hacer y qué vas a hacer? ¿Esto qué tiene que ver con la experiencia? El why está relacionado con misión, visión, valores, que lo habréis visto en todas las empresas que siempre hablan de todos estos temas corporativos. Pues todo lo que es misión, visión y valores se refieren al porqué de una empresa. ¿Por qué es la razón de ser de una empresa? El cómo está más enfocado a la estrategia. Yo como Globo voy a hacer X para conseguir tal. Y el what es el táctico. ¿Qué es lo que me gustaría diferenciar? Que la estrategia no es una táctica. Y muchas veces se confunden las dos cosas. Una estrategia al final es esto. Esto es un ejemplo real de una empresa en la que yo trabajé y al final era empoderar a los consumidores para un mejor futuro financiero. Ayudábamos a los usuarios a que pudieran tener acceso a crédito. Esa era la razón de ser del área del negocio. Luego, algo que un antiguo jefe mío llamaba los building blocks, que me encanta ese concepto, es sobre qué conceptos vas a elaborar esa estrategia. En este caso, salud financiera, identidad y marketplaces. Y tácticas a alto nivel. Aquí tenéis 5 ejemplos, por ejemplo, son estrategias de empresas grandes en 2024. ¿Cuál es la estrategia de Amazon, la de Meta, la de Nvidia, Microsoft y Google? Todos ellos tienen distintas
estrategias para conseguir sus objetivos. Al final son empresas y tienen que conseguir una mayor facturación, una mayor rentabilidad, una estabilidad o una mayor cuota de mercado, según cuál sea su objetivo. Y el concepto de los building blocks. Si tú estás en A, un baseline de 25 millones, y quieres llegar a 32 millones, ¿cómo lo vas a hacer? El qué lo tienes claro. Quiero ayudar a los usuarios a conseguir su mejor salud financiera. Ahora bien, ¿cómo gano yo dinero con todo esto? El usuario es el producto, el usuario es quien paga, puedes hacerlo de muchas maneras. Entonces, empiezas a partir el elefante en trocitos. Empiezas a bajar un concepto amplio de tenemos que generar 7 millones más este año y decimos, vale, venga, tenemos un business as usual y nuevas activaciones que me van a generar 3,5 millones incrementales. Revenue nuevo de nuevos productos que me va a generar 2,5. Y para encontrar otro millón, que tengo que ver cómo ir haciéndolo a lo largo del año. Una serie de acciones y empiezas a bajar todo eso. Es ahí como empiezas ya a tener un roadmap a alto nivel. Y aquí es ya donde negocio se une con producto. Entonces, pasamos al segundo concepto, que se basa en los datos. Un negocio se tiene que sustentar en datos. Si tú no tienes datos, estás dando palos de ciego, estás guiándote basado en intuición. Entonces, aquí hay dos partes que he querido diferenciar. Lo primero, cuando tú tienes datos en un negocio, ¿cómo deberías tener estos datos? Lo primero, muchas veces es mejor tener calidad que cantidad. Recuerdo cuando trabajaba en Avianca. Avianca trabajaba con Avios, que era un programa de lealtad. Tenían como 13 millones de usuarios de emails y alrededor de 1 millón de esos usuarios ya no existían, literalmente. Se habían muerto. Porque tenían ese programa de lealtad hace 50 años, llevan un montón de tiempo. Entonces, muchas veces es mejor tener una buena calidad de datos siempre y cuando tengas una cantidad decente. A partir de 1.000 datos de una métrica que tú quieras analizar, suele servir para tener ya algo decente. Calidad de los datos. Y esto es un ejemplo muy claro. Tú tienes transacciones en tu e-commerce y tienes el famoso Google Analytics. Y compara las transacciones que tienes en Google Analytics, que te las está rascando a nivel de frontend, y los datos que tienes en la base de datos. Y empieza a entender cuál es la calidad de tu Google Analytics respecto a los datos. Siempre tiene un margen de error Google Analytics. El mejor caso que he visto suele ser un 97% de acierto, a no ser que lo enganches directamente con el backend, que se puede enganchar Google Analytics con el backend. Pero transacciones frontend, transacciones de enviar el código de JavaScript y demás, si tienes un 93, 95, ya es una métrica decente. Una herramienta de analítica web no es una herramienta que te mide exactamente, sino que te indica tendencias. Tú no te puedes fiar al 100% de ninguna herramienta de analítica web, pero sí te puedes fiar de que si tú estás midiendo un punto A a un punto B, la tendencia puede ser positiva o negativa. Es igual que cuando estás en un nutricionista y te pesas en una báscula. Cada báscula te va a pesar distinto, pero tú vas a ver las tendencias de si estás subiendo o estás bajando. Pasa exactamente lo mismo con la analítica. Los datos de uso y los datos transaccionales. Los datos de uso se refiere a todos los datos Behavioral Analytics, que es básicamente un usuario está yendo de una página a otra y puedes hacer un funnel con esos datos. ¿Qué más podría decirte? Tiempo de estancia en una página web, un montón de métricas que no están relacionadas con transacciones. Entonces, todos estos datos hay que también diferenciarlos y hay herramientas para cada uno de ellos. Puedes tener analítica masiva, que tiene Google Analytics, o puedes ver analítica cualitativa. La analítica cualitativa es toda esta analítica que puedes utilizar con Hotjar. Hotjar Clarity. Clarity es de Microsoft, es gratuito. Entonces, tú pones el script y tienes los mapas de calor, las grabaciones del usuario. Todo eso se utiliza mucho en todo lo que se llama ahora growth hacking o como queréis llamarlo, pero básicamente eso es optimizar la conversión. Tú, con la analítica cuantitativa, identificas dónde están los problemas de un e-commerce o de un producto y con la cualitativa puedes ver el por qué está pasando eso, cuál es el error, porque muchas veces el error simplemente no está traqueado. Puedes pensar que no tienes ningún error, pero es que no lo estás midiendo.
Y eso suele ser un error muy común en este tipo de productos y de negocios. Mi favorito, Google Analytics. Si trabajáis en marketing, atribución, todo este tema de dónde vienen las ventas, Google Analytics gratuito no es la mejor opción, porque te va a hacer siempre un last click, es decir, la última fuente de tráfico. Si marketing ha puesto un anuncio en Google o donde sea, y ese usuario ha hecho clic y ha comprado, se le atribuye a ese medio de publicidad, pero no es del todo cierto. Quizás ese usuario primero ha visto un email o ha visto una nota de prensa y a partir de ahí ha tenido 4, 6, 7 interacciones hasta que el usuario finalmente ha comprado. En el mundo del retail es súper común que un usuario pueda tener entre 5 o 8 touchpoints entre que entra a la web y finalmente compra. Touchpoints me refiero de entrar y volver a salir en la web. Cuanto más alto es el ticket, más entradas va a tener. Algo de productos que tienen un ticket promedio mucho más pequeño, quizás puede ser una compra más impulsiva y tienen más interacción. Pero cuando te estás gastando 4.000 euros en un billete de avión, te puedo asegurar que la gente además lo ve desde el escritorio, no desde el teléfono. Hay un mundo en el tema de comprar móvil, desktop, ¿qué más os podría decir? Y respecto a los tickets medios, que es maravillosa toda esa analítica que hay detrás de eso. Entonces, Google Analytics no me suele gustar, me gusta más Mixpanel, Amplitude, si la empresa lo puede pagar, por supuesto, es maravilloso. Y el último, que es los modelos de atribución. Marketing se suele aferrar a los modelos de atribución de last click o suele decir, es que esto es lo que está vendiendo o no está vendiendo, vale. Pero tu modelo de atribución puedes consensuarlo o puedes compartirlo con el resto de la empresa. No está escrito en piedra. Tú puedes hacer un modelo de atribución que tenga 6 puntos o que sea modelo J. Hay un montón de maneras de medir los modelos de atribución y la empresa tiene que estar informada y tiene que saber cómo se está midiendo la atribución. El last click, repito, es un error muy grande y, por ejemplo, ahí todo lo que es paid media, Facebook, Instagram y demás, siempre sale perdiendo cuando se está invirtiendo un montón de pasta normalmente en eso. Entonces, cuando venga un ejecutivo y diga, ¿por qué esto que estamos invirtiéndole 30 millones al año no está trayendo ni una venta? Es que sí que lo está trayendo, lo que pasa es que no está atribuido por el modelo de atribución que tenemos, ¿vale? Entonces, los 3 principales bloques de la medición están en de dónde viene mi usuario, cuáles son las fuentes de tráfico, cuál es el modelo de atribución que estoy utilizando, qué es lo que está haciendo el usuario en mi producto o en mi e-commerce. Al final, ahora haré una diferenciación entre lo que es el producto y el canal y el servicio. Y por último, la parte de la postventa. Seguramente habéis leído por ahí que traer un cliente nuevo es 5 veces más caro que uno recurrente. Eso es verdad, porque al final cuando ya tienes los datos del usuario y ese usuario ya te ha comprado, es mucho más fácil volverle a vender dependiendo del producto. Vuelvo a lo mismo. 3. El canal no es el producto. Hay e-commerce donde es muy sencillo diferenciar esto. Por ejemplo, en el caso de Adidas. Adidas el producto pueden ser unas zapatillas, una camiseta, cualquier producto de los que vende Adidas, porque lo vende a través de su canal, de su web. Sin embargo, hay otra serie de negocios donde es más confuso. Empresas de servicios, Glovo, Webel, Wallapop. Esas empresas hacen dinero con su marketplace, con sus comisiones que se llevan por poner los productos ahí. Entonces hay que diferenciarlo muy bien. Y he visto muchas veces, muchas, más de las que os podéis imaginar, que la gente los confunde dentro de las empresas. Se creen que el mismo producto es el servicio. Entonces, el canal es siempre la plataforma y puedes utilizar tu canal propio o puedes utilizar otros canales. Y aquí un poco lo que tengo es la diferenciación entre los canales propios y los tercerizados o marketplaces. Tú tienes un producto que vendes en tu canal, donde tienes autonomía, control de datos, es todo mucho más propietario hacia tu empresa y tu negocio, pero requieres mayores esfuerzos y mayor inversión. En un marketplace vas a tener una capacidad de distribuir mucho más rápida, mucho más fácil, vas a llegar mucho más lejos. Sin embargo, los márgenes de tu producto van a ser menores, los márgenes de beneficio, y no vas a tener el control de los datos. Igual habéis leído en las noticias, es muy recurrente, Ryanair con eDreams. Están todo el día peleando
por el mero hecho de que eDreams no le pasa el correo a Ryanair. ¿Por qué? Porque eDreams es el propietario de los datos. El usuario está comprando en eDreams y a Ryanair lo único que le pasa es este usuario, pero no pone el dato del contacto del email. ¿De quién es el dueño de los datos, Ryanair o eDreams? Al final es eDreams en este caso. ¿Qué ocurre? Que a Ryanair le interesa siempre vender más por su canal porque le va a sacar mucho más margen de beneficio a su propio producto. Y luego está un poquito el cross-selling o lo que es la optimización del canal para sacar mayores ingresos. En el mundo de las aerolíneas hay un ejemplo muy claro que es el on-hot. Tú vas a comprar un billete de avión, pero te lo estás pensando, porque es un billete de 1.000 euros que tienes que mirar con tu novia para ver todo ese tipo de viaje. Entonces, pagas 7 euros por pasajero y trayecto y ahí está sacándose un extra revenue la empresa de ladito y eso es simplemente producto digital. Tú no estás vendiendo más billetes de avión. Entonces, hacia aquí es hacia donde está yendo este tipo de industria. A cómo puedes rascar cada vez un poquito más al usuario con todo este tema de los ancillaries. He visto muy recientemente en aerolíneas que si tú no vas a volar por lo que sea en el último momento, ese billete le pueden revender para otro usuario. Le puedes revender y tú te llevas parte del dinero, no pierdes todo el dinero, pero lo revendes. La aerolínea, por supuesto, se queda otra parte. Es otro modelo de negocio sin tener mayor inventario, con lo cual simplemente estás creciendo el negocio. Y esto tiene mucha relación con la distribución. Hace un momento estábamos hablando en privado estábamos hablando de distribución de producto. ¿Vas a vender los mismos productos en todos los canales? ¿Vas a hacer que los productos más valiosos estén en un marketplace como Amazon o prefieres venderlo en tu canal? Entonces, la distribución hacia aquí es a donde va a ir muchos negocios, muchos productos y demás. Por eso están funcionando también Wallapop, Webel, Globo, porque ellos son canales de distribución, son negocios de distribución. Y hacia aquí es a donde va toda esta industria de la tecnología. No todo tiene que ir por tus canales directos. O sea, un concepto que yo tenía muy erróneo es que todo se tenía que vender a través de la web, porque yo al final era el encargado de la web, de la app, y no es así. Tú lo que puedes hacer es pescar clientes en otro canal y te los traes a tu web. Ese usuario a lo mejor compra en ese marketplace y te los vas trayendo a tu web. Los servicios con precio de entrada a canales externos. Siempre envíalos a marketplace. Los básicos, todo este tipo de productos, allá. O lo que tienes en oferta final de stock, etcétera, etcétera. Diversifica para no canibalizar. Si estás vendiendo el mismo producto en distintos canales, puedes llegar a tener un problema en que tu canal directo no está vendiendo porque lo estás vendiendo en Amazon. Eso es muy común también en e-commerce. Entonces, juega un poquito con ese stock, con esos productos y tráete el cliente siempre a tu canal directo. Y para maximizar la rentabilidad, el canal directo siempre es el mejor. Pero lo que más suele costar es traer al cliente a tu página web, que se descargue una app. Muchas empresas están obsesionadas con decir, tenemos que hacer una aplicación web. ¿Estás pensando en el coste de traerte un usuario a tu aplicación móvil que se la descargue y que se olvide de ella? Eso es muy importante cuando estás haciendo un proyecto que puede costar 300, 500.000 euros perfectamente. El freemium siempre en tu canal. Hay un modelo ahora mismo que, bueno, no es ahora mismo, esto lleva muchos años, lo que pasa es que ahora le han puesto un nombre, que se llama Product-Led Growth. Básicamente es, tú vas creando productos o ecosistemas dentro de tu canal que los usuarios se registran gratis. Y el pricing dinámico. Esto es muy típico en aerolíneas, pero lo vais a ver en muchas industrias. Aquí tengo un ejemplo a la derecha de... Esto es un ejemplo real, este es Touch 'n Go. Touch 'n Go es el mayor wallet de Malasia. Esta gente tiene 26 millones de usuarios registrados y utilizando este wallet. Tú vas a comprar cualquier cosa a cualquier restaurante y ellos tienen un QR y tú pagas con ese QR. No están tan avanzados con los chinos, que pagan con la mano o que pagan con la cara, pero con esta aplicación y con este botoncito, tú pagas, te pagan, te transfieres, es Bizum, pero a lo bestia. Entonces, esta gente empezó siendo un wallet. Imaginaros que Bizum simplemente sirve para esto, pero de repente dicen, tenemos 26 millones de personas aquí dentro. ¿Qué hacemos? Montemos un marketplace. Y ellos, utilizando esta tecnología es el freno o la estructura de Alibaba.
Alibaba está comercializando su frame de desarrollo de aplicaciones móviles. La licencia de esto es como alrededor de 1 millón de euros al año, o sea, no es barata, pero esta gente factura mucho más. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Montando un marketplace de mini apps. Tú desarrollas bajo esa tecnología y te montas tu mini aplicación dentro de ellos. Esto es como que tener tu propio Apple Store o Android Market. Esta es la aplicación que nosotros teníamos con esta gente. En un año triplicamos la facturación. El margen no, pero la facturación la triplicamos. Y esto es lo que te hace adquirir clientes. ¿Qué ocurrió? Estábamos vendiendo el mismo producto que nuestra web. Y, por supuesto, nuestra web empezó a bajar. ¿Qué hacemos ahora? Diversifiquemos producto. Hagamos un producto más sencillo aquí, más barato. Si luego ya quiere el usuario un poquito más de interés en este producto financiero, le ponemos un producto en nuestra web y le traemos a nuestra web. Una de las condiciones que hicimos bien al principio es los datos del usuario son nuestros, no del wallet. Entonces teníamos la manera de contactar al usuario y ahí montamos flujos de marketing automation, todo ese tipo de cosas. Entonces esto es un muy buen caso de distribución. Pero nos vamos a distribuciones más complejas, las aerolíneas. Esto me lo conozco muy bien porque al final es lo que llevo haciendo muchos años. Y en las aerolíneas existen todos estos canales de distribución. A través de un GDS, esto es el típico Amadeus, es un GDS. Porque lo que hace Amadeus es distribuir agencias a OTAs. Las OTAs son eDreams, por ejemplo, a turoperadores o a corporativo. Y luego tienes tus canales directos. ¿Qué ocurre? Lo mismo de siempre. Traerte un usuario aquí es muy caro, pero ¿cuánto músculo puede tener eDreams? Kayak y Skyscanner son metasearch, son distintos porque al final el usuario le envían aquí a tu propia web e-commerce, pero esto es afiliados. Tú pagas por que ese usuario compre, tienes un tag en tu web y pagas al final del mes a Kayak y Skyscanner por traerte ese usuario y vender a ese usuario. Que por cierto son siempre los más cualificados, suelen tener una conversión bestial este tipo de gente, porque ya han visto tu precio y tu producto antes de llegar a tu web. Es así de sencillo. Entonces, todo esto es una distribución. Hay departamentos enteros de distribución en empresas ya más grandes que se dedican a decir, bueno, este inventario lo voy a poner aquí, este inventario lo voy a poner allá, porque esto es lo que hace que una empresa gane más o menos dinero. Y esto es súper relevante. Y ahora bien, esta es la distribución que hemos tenido hasta ahora. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con nuestros queridos LLMs? ¿Qué está pasando con ChatGPT y compañía que ahora puedes comprar dentro de ChatGPT? Bueno, pues hay varios modelos. Tienes el modelo Perplexity, por ejemplo, que lo va a hacer como un canal de tráfico, es decir, te mencionan, te nombran en la respuesta que te da, aparecerás como contenido relevante o como contenido long tail, pero al fin y al cabo va a ser un canal de tráfico para tu propio canal. Pero luego ya tenemos canal de venta. Entonces aquí hay dos opciones. Una, o que creen marketplaces. Habéis visto que tienen este tipo de empresas. Ahora mismo tú puedes crear como mini apps y demás. En un futuro probablemente esto acaben siendo tiendas dentro del propio ChatGPT. ¿Por qué no utilizarlo como un canal de distribución como lo que vi en Malasia? Es perfectamente plausible, porque al final esta gente de ChatGPT, de OpenAI y compañía, lo que harán es cobrarte por tener eso ahí. Así es como ganarán dinero, tienen que ser rentables. O APIs o aplicaciones nativas en LLM. Hace poco he leído que están ya haciendo partnerships con Stripe, por ejemplo, para hacer los pagos dentro de su aplicación. No van a mandar al usuario en otro lado que no sea su propia aplicación. Tú te engancharás a su API o proveerás tu producto en su API y ya está, ahí te enganchas. Entonces, pasamos a uno de los siguientes puntos entrando más en producto. Un backlog bien priorizado ahorra mucho dinero. El mejor ejemplo. ¿Alguien de aquí ha volado con Iberia Express o ha entrado en la web de Iberia Express? ¿Nadie? Hostia, qué drama. Bueno, en su época, ahora casi 10 años, montamos la web de Iberia Express. Esto era un clon de Iberia, básicamente, era la low cost o el spin-off de Iberia. Y lo que hicieron fue
tener completamente todo separado, la página web, todo. ¿Qué es lo que pasaba? Nos costaba muchísimo adquirir clientes, nos costaba mucho que el usuario llegara a nuestra web porque estabas compitiendo con el propio Iberia. Entonces, un usuario ante la duda se va a ir a Iberia porque la percepción de marca es mucho más potente y van a pensar que esto es una estafa. No era una estafa. Evidentemente, esto era una empresa que tenía sus aviones y volaba sus aviones bajo la marca de Iberia. ¿Cómo conseguimos adquirir usuarios? Haciendo una cosa que se llamaba el Club Express. El Club Express, eso fue un MVP, 3 semanas, PHP, MySQL, te hacemos un registro y te llevas un 5% de descuento en un vuelo. Pues en un mes sacamos 30.000 usuarios, con esa cosa tan tonta. ¿Qué pasó después? Que nos vinimos arriba y dijimos, vamos a hacer un club privado con un montón de features, con un montón de historias, Hicimos una cosa que era toda esta parte del área privada y demás, nos gastamos 150.000 euros en desarrollar todo esto y no lo utilizaba nadie. ¿Por qué pasa? Entonces, ¿por qué digo que un backlog ahorra mucho dinero? Porque hay que validar antes las cosas, antes de gastarse 150.000 euros en algo. Y este es uno de los aprendizajes. Valida todo antes de desarrollarlo, desde el lado de negocio y desde el lado de producto. Evidentemente, si tú ya tienes que desarrollar algo que ya está validado, no hay mayor cosa que hacer ahí, pero validar esto es súper importante y al menos, es decir, el MVP estaba validado, pero la siguiente iteración no estaba validada. Entonces, aquí pasa mucho, sobre todo en empresas medianamente grandes. ¿Quién es el responsable de priorizar el backlog? ¿El Product Manager, el Product Owner, el CEO, el vicepresidente comercial? Porque muchas veces, basados en las opiniones de un alto cargo, se desarrollan las cosas. Pero eso es una opinión, puede tener una visión más global, pero es una opinión, no está validado. Eso siempre hay que intentar tener una persona que sea el responsable del backlog, preferiblemente el Product Manager o el Product Owner, y que eso esté validado y que tenga un sentido común esa validación y esa priorización. Entonces, hay que validar las hipótesis con datos, puedes hacer A/B testing, hay millones de maneras de validar cosas, simplemente entrevistas, llama a 10 clientes. Llamas a 10 clientes, oye, ¿cuál es tu problema a la hora de reservar un billete de avión? Esto. ¿Te gustaría tener esto? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Preguntas directas, no hace falta complicarse tanto. Un poquito de research al principio te puede ahorrar mucho dinero. Entonces, funcionalidades guays vanidosas que solo te mueven ciertas métricas pero no las del negocio, en el caso de que sea un negocio, claro, normalmente no son muy válidas. Y este me encanta, no permitas injerencias en el backlog, si no están justificadas. Una opinión, alguien que te venga, ay, ¿me puedes meter esto en el backlog porque me va a ayudar al call center? No sé qué. ¿Es el objetivo del negocio, de la empresa? ¿Es algo que tiene la empresa que empujarlo? Yo sé que te va a hacer la vida más fácil, por supuesto, y me encantaría, pero hay que aprender también a decir que no, o no todavía, que eso también es... Decir que no a veces es un poquito brusco, entonces ahora mismo no se puede, o está esta prioridad, y entonces cuando ya empiezas a juntar vicepresidentes y todos esos se ponen a pelear todos en una sala, ahí es donde ya tiene que haber conversaciones difíciles, porque cuando tú estás priorizando otra cosa, no estás priorizando lo que es el objetivo de la empresa o el objetivo de tu producto o lo que sea. Y si un stakeholder incluye una funcionalidad y te dice, pon esto en el backlog, vale, ¿cómo va a mover la aguja? ¿Cuáles son los datos? ¿Cómo te va a mejorar esto el negocio? O el objetivo que sea. No, yo me voy a negocio siempre, pero puede ser que te mejore el NPS, puede ser que te mejore el número de llamadas al call center y se reduzcan, pueden ser millones de cosas. Entonces, si una persona te pone en el backlog este tipo de funcionalidades, procura que también le haga una argumentación de cómo te va a beneficiar a nivel de empresa o cuál va a ser la métrica que te va a mover. Nadie sabe si te va a mover muchas veces un 10 o un 15%, pero tú tienes que apostar al final, tú tienes que decir, esto estimo que me va a mejorar un 3% la conversión. Vale, pues ya está. Vemos cómo está en cuanto al beneficio que va a traer esto y si tiene que estar más arriba o más abajo. Y aquí es donde viene un poquito el tema de la cuestión. ¿Cómo priorizo? Yo empiezo siempre con un valor-esfuerzo. Cuando tú tienes un backlog en el cual nadie sabe realmente o no ha sido priorizado antes o ha sido priorizado por comité de inquisición, siempre valor-esfuerzo. Empieza, no te compliques, no hagas fórmulas raras. Esto estimo que me va a mover tanto si la métrica es revenue
Y el esfuerzo, esto es ponerse con el tech lead, ponerse con el equipo de desarrollo y decir, vale, esto a alto nivel, porque al final todos nos tenemos que mojar. Vosotros cuando dais estimaciones de desarrollo, estáis mojándoos también, diciendo, esto me puede llevar un sprint 5, 10. Al final es, este beneficio y este esfuerzo hará que algo esté más arriba o más abajo. Y lo puedes ir iterando a una metodología raíz. Y como siempre son percepciones. Esto es como lo que hablaba antes de la data. No está escrito en piedra, son percepciones. Entonces, si tú tienes que entender un alcance, un impacto, ¿qué tan seguro estás de ello? Porque muchas veces se prioriza con base a la incertidumbre. Si tú tienes más certeza de que algo va a funcionar que otra cosa, estás muchas veces más motivado a priorizarlo porque va a salir mucho más fácil. Entonces, esto también es un factor a tener en cuenta. Y, por supuesto, el esfuerzo. Entonces, mi recomendación siempre es empezar con algo sencillo, una priorización sencilla, y pasar ya a unas priorizaciones más complejas. Porque al fin y al cabo, un backlog es esto. Empiezas con una nebulosa de cosas, ideas, conceptos. Esto siempre pasa en octubre, en cualquier empresa pasa esto. Y luego ya vas afinando un poquito. Vas bajando a, vale, entonces esta es la prioridad, esto es el... Ahora seguramente estaréis preparando ya la planificación del año que viene y habéis empezado con un caos absoluto y ya tenéis un poquito más de certeza de qué es lo que vendrá. Entonces, esto es una priorización a todos los niveles, ¿vale? Y, por supuesto, aquí no he tenido en cuenta deudas técnicas, hay muchas cosas que tienen que entrar aquí dentro, porque tú tienes un backlog precioso y de repente te llegan a mediados de año y te dicen, oye, que es que tenemos la aplicación en Java 6. Y dices, hostias, ¿y qué hago yo ahora? ¿Cómo lo meto? Yo ya me había comprometido a sacar estas 4 cosas. Entonces, en el backlog tiene que estar el equipo técnico. Y ese equipo técnico tiene que decir, ten en cuenta esta deuda técnica, esto hay que sacarlo el año que viene sí o sí, porque al final tener esa deuda técnica es una piedra en el zapato para el año que viene. Y tienes que tenerla en cuenta. Siempre puedes meterla entre sprint y sprint, vas metiendo cositas. Eso es súper útil, el tema de ir puliendo deuda técnica poco a poco y no de golpe. No os lo he dicho, pero me podéis interrumpir, hacer cualquier pregunta, o sea, por favor, esto es algo participativo. Estoy contando un poquito todo estos puntos, pero para que también se comenten. Entonces, ahora empezamos con la parte de política de la empresa. Persuadir es un tercio de tu trabajo. Tú puedes hacer un trabajo maravilloso que si la persona adecuada no le da la luz verde o no lo prioriza o lo que sea, da igual. No ha servido para nada. Entonces, es muy importante a la hora de persuadir, primero, entender a la otra persona, ponerte los zapatos de los demás, aprender a negociar. Da igual que seas un desarrollador, que sobre todo las personas de negocio suelen tener ya esas habilidades de negociación, pero todos tenemos que aprender a negociar. Es que es un skill básico que te va a servir en tu vida profesional para todo. Y luego, muy importante, esto me ha servido muchísimo, y es a todos los stakeholders que tengas dentro de cualquier proyecto, producto, lo que sea, hazlos sentir parte, aunque sea una parte mínima. Esa gente luego en un comité de dirección te lo puede echar por tierra. Entonces, esa gente tiene que sentirse parte de ese proyecto. Participen más o participen menos, pero el proyecto es de todos, no de una persona concreta. Y esto, grabadoslo en piedra porque es que es básico. Cuando estás en una reunión de repente con 30 personas y todo el mundo levanta la mano y todo el mundo opina, es mejor que esa gente cuando opine sea de vuestro lado que de otro lado. Entonces, ¿cómo mejorar esto? Un DAFO personal. Hay gente que tiene habilidades de comunicación mejores, habilidades de comunicación peores, se sabe expresar mejor, se sabe expresar peor, es más tímida, menos tímida. Eso se entrena. Todo. A mí no me vale el soy tímido o no soy tímido. Hay que entrenar todo ese tipo de habilidades, porque al final es lo que va a permitir que tu trabajo salga adelante o no. Tu personalidad y fortalezas, si ya tienes ciertas habilidades o tienes ciertas características en tu persona, aprovéchate de ellas. Puedes ser una persona que puedes extraer muy bien ideas, entonces haz que los demás vean que tú eres bueno en eso. Y todas las habilidades blandas que no sepas son muy útiles. Presentar, forzaros a todo ese tipo de cosas que son muy útiles. En parte por eso yo también estoy aquí, porque me gusta de vez en cuando intentar presentar, hacer que un poquito no oxidarme en ese aspecto, ¿vale?
Recomiendo este libro, Influye y Convence, me gustó bastante en su momento, o sea, es un libro que me pareció muy bueno para entender cómo funciona todo esto y se puede emprender, se puede entrenar y te va a servir para toda tu carrera profesional. Y el siguiente es vender tu trabajo es el otro 33%. ¿No os ha pasado cuando habéis trabajado en empresas que alguien que aparentemente no ha hecho nada de repente se lleva todo el mérito? Porque lo ha vendido mejor que vosotros. Es muy habitual. Hay gente que hace una tontería pero la vende como si hubiera hecho un cohete. Esto sobre todo en el mundo corporativo, evidentemente. En startups y demás no es tan común. Pero, bueno, y en startups, si tú vas a vender a un cliente, tienes que saber vender tu producto. Si tienes un buen producto, es mucho más fácil vender. Pero hay productos malísimos que se han vendido muy bien. Entonces, pasa lo mismo que con el punto anterior. Carea tus huevos. Esto es siempre, si has hecho algo, cuéntalo. Muéstralo en redes sociales. ¿Cuánta gente llega y dice en Twitter, he hecho esto, qué os parece, Siempre el feedback es bueno. Siempre. Hay gente que te aporta más, hay gente que te aporta menos, pero el feedback suele ser bueno. Aprende a contarlo, el storytelling. Esta metodología, la metodología STAR, está muy guay, porque al final es, tú conviertes cualquier cosa que hayas hecho en una historia. Y ese es el storytelling. Entonces, tú pones en contexto. Ese contexto lo conviertes en, hemos hecho esto, el equipo ha hecho esto. Y lo conviertes en una acción. Hicimos unos A/B testing, Resultado, mejoramos 30 millones anuales la facturación de la empresa. Lo has convertido en una historia, algo que probablemente sea súper aburrido, pero lo has contado como si fuera algo entretenido. Entonces, esta metodología es muy útil para siempre contar un poco tus proyectos, productos. Y aprendizaje súper importante, cuando estás enseñando producto, demos finales y demás, no hagas la demo final en producción. Haz un vídeo. Haz un vídeo porque cuando he visto presentar un producto, una web nueva y que no funcione delante de 300 personas. Haz un vídeo y ya está, no te compliques la vida, de verdad. O sea, a no ser que tengas tantísima confianza como para asegurarte de que va a funcionar todo perfecto, no te vuelvas loco. Y da contextos. Una persona cuando está viendo por primera vez tu producto, tienes que ponerle en contexto. Cuando veis videodemos de muchas cosas, siempre te pone un prototipo de persona. Fulanito, 45 años, tiene una familia y tal, y ha usado este producto. Siempre te dan ese contexto. Eso es súper útil cuando estás, y sirve también para QA, cuando tú tienes que hacer los criterios de aceptación, haces un criterio de aceptación con este usuario y pones ese contexto. El octavo, habla al interlocutor en su idioma. ¿Por qué esto es importante? Porque es tan obvio que no nos damos cuenta. He llegado a ver una persona, un tech lead, hablando un CEO y hablaba solo temas técnicos. El CEO se aburrió, se levantó y se largó. No se estaba enterando de nada. Es que no se estaba enterando de nada, entonces se aburrió y se largó. No le interesaba. Entonces, primero, ¿quién es tu interlocutor? Si le conoces, estupendo. Intenta hablarle en su idioma. Intenta hablar de, he hecho este desarrollo que probablemente te vaya a mejorar pagos. Un CEO ya cuando le hablas de pagos y de que te va a mejorar la facturación ya abre los ojos. Entonces, habla su idioma. Si tú conviertes tu tema técnico en algo que la otra persona puede estar interesada y habla sus KPIs, habla sus métricas de negocio o de lo que sea, vas a hacer que esa persona te preste mucha más atención y no se aburra. Entonces, esto es otro de los aprendizajes y, sobre todo, comunicación abierta y transparente. No todo es maravilloso, no todo es perfecto, si hay problemas, mira, hemos encontrado esto, hay este problema, estamos perdiendo dinero aquí, o esto no está funcionando, o nos va a retrasar el backlog. Cuanto antes lo digáis y mejor contengáis las expectativas, no dejéis las cosas al final. No sé si habéis trabajado con muchos equipos de la India, pero tienen la fea costumbre de que cuando vas a salir, de repente te dicen esto no está. Hijo de puta, quedan 3 días para salir. Pues eso es muy común. Si podéis decirlo 3 meses antes, es mejor. Y por último, empatía. Saber con quién estás hablando y ponerte... No sabes si esa persona ha pasado un mal día, una mala noche o lo que sea, o se le ha muerto el perro, no sé. Entonces, procura tener empatía con esa persona con la que estás hablando y le estás dando el contexto en su idioma, ¿vale? Y
toma riesgos con paracaídas. ¿Cuántas veces hemos sacado algo a producción reemplazando un producto existente y el nuevo producto no funciona mejor? Eso nos ha pasado a todos. Entonces, siempre ten una red de soporte o haz despliegues en Feature Flag. Nosotros lo he escuchado de muchas maneras, Grayscale, Feature Flag, hay 1000 maneras. Entonces, si tú puedes hacer un despliegue en el que vayas escalonando cuando vas a reemplazar un producto existente, en el que vas escalonando y vas midiendo qué tal funciona el nuevo versus el anterior, es muy útil porque te ayuda a tener ese tipo de tacto. Aquí lo he diferenciado entre un nuevo producto y un producto legacy. Un nuevo producto, para adelante, saca un MVP, empieza a probar, empieza a validar, estás partiendo de cero. Cualquier cosa que hagas es mejor que nada. Entonces, si vas a hacer un producto nuevo, pruebas, lanzas, iteras, vas todo lo rápido que puedas, validas que está funcionando, que el canal o el producto tiene su feed y ya está. Y vas a tener menor documentación probablemente. Sin embargo, si ya tienes un producto que lleva un montón de años en producción, que ya está facturando, que estás en una empresa ya mucho más consolidada, tienes que ir con un poquito pies de plomo. Entonces, lo que he mencionado, los despliegues en Feature Flag, las empresas no quieren cambiar. Cuesta mucho que una empresa cambie. Tengas que cambiar la infraestructura, tengas que cambiar la marca, tengas que cambiar cualquier cosa, siempre es muy resistente. Entonces, siempre tiene que venir alguien un poquito a romper todo eso. Normalmente eso funciona cuando te cambian un C-Level y ese C-Level viene a cambiar las cosas. Normalmente, a no ser que vayas haciendo pequeños cambios, es muy difícil que eso cambie íntegramente. Pero es importante que los cambios, que la resistencia, esa fricción tiene que existir también. Más test y estabilidad, por supuesto. He estado en empresas tipo Avianca, que ahí era 2 semanas de desarrollo y 1 semana de QA, una semana entera de QA de arriba abajo y un equipo de QA enorme. Entonces, esos tests están muy consolidados. Y documentación. No hay nada peor que estar en un producto legacy y que no tengas documentación. Ahí muchas veces es más fácil empezar desde cero e ir haciendo un despliegue en Feature Flag. Intentar reparar algo que no funciona y que está sin documentación es terrible. Entonces, eso es como hacer arqueología, es imposible. Entonces, como un poquito por resumir, cuanto más grande es la organización, mayor es el impacto de los cambios. Cambiar, o sea, un A/B test que hicimos en la página de pagos suponía 27 millones de euros más al año. 27 millones. Y era un A/B test de reducir campos y UX en la página de pago. Entonces, ese tipo de cosas tienen muchísimo impacto. Y el estado del producto. Tiene mayor o menos riesgo salir a producción. Todo el mundo quiere vivir en empresas que tengan todo documentado y que funcione muy bien, pero la realidad suele ser otra. ¿Sí? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Dale? Esta relación con este y también con el punto 8. Quería entender un poco, si tienes que mencionar los top 3, ¿cuáles son los puntos más de conflicto, entre comillas, entre la parte de desarrollo de producto y la parte de negocio, la parte más comercial y de marca? Normalmente el primero puede ser las expectativas. La expectativa de negocio suele chocar mucho con la realidad del desarrollo de un producto. Tú como negocio puedes esperar que algo esté desarrollado en 3 meses, pero cuando quieres cambiar todo eso, de repente ya no son 3 meses, ya son 2 años. ¿Por qué? Hay que cambiar la infraestructura, toco un botón y se me rompe el otro. Eso es muy, muy, muy común. Ese creo que es el primer punto dentro de lo que es un conflicto entre negocio y producto. Segundo, la capacidad de tecnología. Como negocio puedes esperar que se pueden hacer ciertas cosas, pero tecnológicamente, si está hecho el producto en ciertas tecnologías, quizás no es tan fácil o no es tan rápido. Todo se puede hacer, con tiempo y dinero todo se puede hacer. El problema es que el tiempo es limitado y el dinero es limitado. Y creo que a grandes rasgos son esas las dos. Hay muchas más, seguramente, conflictos de priorización. Priorización probablemente sea otro de ellos y me ha pasado mucho. Muchas veces he estado encargado de priorizar un backlog, pero ese backlog de repente viene call center y quiero hacer esta priorización o tengo que hacer X.
Ahí normalmente hay que escalarlo más a un nivel C-level y poner a los C-level a discutir eso, porque cuando, como director de producto o lo que sea, te viene un C-level a decirte necesito que pongas esto y que sea una prioridad y esto tiene que estar el mes que viene, o legal o quien sea. Vale, espera, pero vamos a hablarlo con todo el mundo, con comunicación con todo el mundo y decir, vale, este roadmap que teníamos aquí se tiene que retrasar porque entra esto. Y ahí tiene que haber entre los distintos stakeholders esa comunicación, pero ese suele ser uno de los puntos de fricción más grandes. Bueno, está relacionado con las expectativas al final todo. Sí, coincido con los tres que has mencionado con mi experiencia. Así que gracias. Vale. Y el último, y creo que aquí todos tenemos en común esto, es hacer proyectos personales y retos imposibles. Los proyectos personales son maneras de aprender cosas que no haríamos de otra manera. Y eso siempre nos ayuda a aprender nuevas tecnologías, a tener nuevos conocimientos que te pueden servir el día de mañana para un trabajo. O sea, hace muchos años, Jorge, que está aquí con nosotros, él fue mi socio cuando montamos una empresa de aplicaciones móviles hace 12, 13 años, nada más salir de la universidad. Y nos hicimos un portfolio de aplicaciones y hacíamos WordPress responsive en su época. O sea, no existía el responsive todavía. Y eso sirvió para encontrar nuevos trabajos, sirvió para poder luego tener conversaciones con desarrolladores que si no hubiéramos hecho eso, no hubiera podido tener. Entonces, esos proyectos personales, yo sé que es tiempo personal y que es tiempo propio de aprendizaje, pero eso siempre son útiles. Y según van pasando los años, cada vez es más difícil eso. Y por último, los proyectos imposibles, que esto es un poquito empresas más pequeñas que quieren hacer algo que realmente es muy complejo o que es imposible respecto a los recursos, tiempos y demás. Entonces, son el otro tipo de empresas que van a ayudar a acelerar carreras. Yo siempre recomiendo, cuando estás empezando, que te metas en una startup, que te metas en una empresa pequeña o te montes la tuya propia. Porque como te metas en el mundo corporate desde que empiezas temprano, te vas a quedar en corporate. Sin embargo, si aprendes a tener ciertas habilidades desde bien temprano, esto te va a ayudar mucho. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta aquí los 10 aprendizajes. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Os gustaría un poquito profundizar en algún punto? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Sí. Vale, yo trabajo con una consultoría especializada en research y en experiencia de usuario. Entonces, has puesto el caso este de Iberia, que comentaba precisamente si hubiéramos hecho un pequeño research al principio, ¿no? Sí. Darle a los usuarios, hacer test con ellos, nos hubiéramos ahorrado estos 150.000 euros en este desarrollo, que luego no ha utilizado nadie. ¿Tienes algún caso de éxito, de ejemplo, que sí que hayáis hecho research al principio y que os haya funcionado bien? La aplicación del mini programa, eso hicimos en Malasia, un research, hicimos entrevistas focus group, hicimos entrevistas a usuarios existentes, sobre todo los que no nos habían comprado, y eso nos ayudó a entender que el problema no era el producto en sí mismo, era cómo entendía el producto y el canal de distribución. Por eso el research creo que es algo que hay que invertir. Es una pequeña parte, te puede costar 5 o 10.000 euros un research ya razonable y es muy útil, sobre todo cuando estás lanzando algo nuevo. Si no, puedes hacer A/B testing, puedes hacer millones de otro tipo de test. Claro, al final son esas métricas, esos datos son cuantitativos, pero la parte cualitativa Exacto. queda de lado si nos hace ese research directamente con usuarios. Exacto, tal cual. ¿Cómo estableces los valores? ¿Los baremos cómo lo estableces? ¿Los baremos para decir, esto sí que ha pasado en la prueba o no la ha pasado? Lo vamos a hacer, ¿no? Si es un research, y probablemente lo sepas mejor que yo, si es un research, un focus group, normalmente a partir de la 8ª entrevista ya empiezas a tener, y a partir de que el 8º entrevistado te diga lo mismo, ya empieza a ser un valor que tengas que tener muy en cuenta. No sé cuántos utilizaréis en vuestro caso. Sí, más o menos al final empiezas a validar hipótesis, cuando ciertos patrones. Y la otra pregunta era si ha sido tu caso que has tenido que elevar, decir, oye, vamos a hacer un research, o cómo, porque al final esto es negocio, ¿no? Quien decide, vamos a hacer un research antes de salir, antes de lanzar esto. ¿En algún caso has tenido tú que decir, oye, hagamos un research o te ha venido
No, sí, sí, sí. Eso sí que... Sobre todo cuando tienes mayor incertidumbre. El research sirve para bajar la incertidumbre. Si tú ya tienes una certeza de algo, no suele ser necesario, puedes hacer unos test mínimos. Y un poco complementando con tu pregunta es, si tú vas a hacer un A/B testing, hay una cosa que se llama significancia. Cuando tú estés haciendo un A/B test, un 95% de significancia es lo que determina si es un positivo verdadero o si es un falso positivo. Porque tú puedes hacer un test que aparentemente está funcionando bien, pero luego, al cabo del tiempo, no llega al 95%. Entonces, tienes que tener, es como tener un 95% de seguridad de que esa nueva variante funciona o no, en el caso de un producto existente. ¿Vale? Una pregunta, por curiosidad, ¿alguna vez te ha pasado que, por ejemplo, a la hora de gestionar expectativas, que esos requisitos se difuminen conforme va hacia abajo y luego, claro, a lo mejor alguien está esperando cierta cosa, como un poco el juego del teléfono loco, ¿no? Y luego... El teléfono roto, sí. Exacto. Eso pasa mucho, pero esa es la responsabilidad del Product Manager, de asegurarse que la expectativa de requerimiento se convierte. Para eso están los criterios de aceptación, para eso están las demos. Si tú estás haciendo un producto y al stakeholder no le estás haciendo una demo, porque no tiene tiempo por lo que sea, tienes un problema. A ese vicepresidente, a ese C-level, a quien sea, si esa persona no es capaz de dedicarte 5 o 10 minutos para que eso que pidió, revisarlo antes de salir a producción, siempre hay que hacerlo sentir parte de ello. Esa persona, si está probándolo y si está teniendo en cuenta su opinión cuando tú lo estás desarrollando, definiendo lo que sea, aunque tú luego por detrás vayas validando hipótesis, esa es la responsabilidad del Product Manager. De hecho, para mí es una de las responsabilidades más grandes. Sea un vicepresidente o sea el usuario final. Porque al final el usuario final es el que paga todo. Así que, pero sí. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, una pregunta también así de curiosidad, no sé si te habrá pasado alguna vez, yo creo que esto suele pasar a lo mejor en empresas más pequeñas, cuando estás gestionando, o sea, lo que dices tú de que alguien te aborda el backlog, sí. Suele ser el típico CEO que viene y te dice, sí. pues vamos a hacer esto. Sí. Y claro, yo creo que entra también un poco en juego cómo, pues a nivel de empatía, cómo vendes lo que quieres hacer tú también, ahí, yo creo que suele ser más común, no sé si en corporaciones más grandes pasa menos. No. De hecho, cuanto más grande es la empresa, más pasa. Cuantos más vicepresidentes hay, más cosas te quieren meter en el backlog y... Más opiniones, más prisa. Exacto. Al final son opiniones, no son datos, no son hechos. Pero si te vienen, hemos hecho este research, hemos hecho esto y esto nos va a mejorar tanto, y tiene que ver con la matriz de priorización de antes. Si tú tienes una certeza de algo, eso va a ser mucho más prioritario. Esto empieza con un tablero, un Miro, un tablero de posits con ideas, pero acaba convirtiéndose en una lista de desarrollo que uno de esos posits se van a convertir en 4 semanas de trabajo de alguien, seguramente. Entonces, hay que ser muy consciente de todo eso. Y la responsabilidad de uno como Product Manager es eso, asegurarte de que ese trabajo es el adecuado, el certero y que vas a mover el objetivo del negocio, sea vender más o sea lo que sea. Sí. Creo que para estos casos es muy importante hacerles entender a la persona que te intenta colar la funcionalidad o piensa que tal, hay que hacerles entender que estos son las gallinas que entran por las que salen. Y siempre hay, al final hay un patrocinador, alguien que lo paga dentro del software o dentro de lo que sea, hay que poner el dinero de su partida, es decirle, Exacto. me van a meter esto que es un mes o una semana o tal, de todo lo que había que quitamos. Ahí es cuando el que Eso. dice, ¿cómo que hay que quitar? No, esto no es puedo sumar todo lo que quiera, no. Hay Exacto. esto y eso es lo que entra por lo que sale. Que suele ayudarme a mí. Sí. Eso nos pasaba en Malasia, porque a las reuniones mensuales venía el presidente del fondo de inversión. Y ese presidente decía, quiero meter esto aquí, quiero meter... Tenías que dar ciertas... A ver, al final lo que tienes que hacer es tener ciertas licencias o dar ciertas concesiones y saber negociarlas. Si tú crees que algo que está pidiendo esa persona puede suponer un impacto muy pequeño, pero si es algo que tiene impacto grande, efectivamente, como bien has dicho, esto nos va a mover el backlog o va a hacer que esto otro salga más tarde. Entonces,
decide. Tú no tienes la presión tiene que tenerla la persona que te está pidiendo algo, porque tiene que justificar o argumentar que eso que está pidiendo va a beneficiar más al negocio o a la compañía más que lo que está ahora mismo encima de la mesa y que es la prioridad. Entonces sí, hay que hacerles sentir esa responsabilidad. ¿Hay tiempo para otra pregunta? Sí, sí, ¿no? Pedro es aquí el que manda, así que... Quiero ponerte un caso práctico. Adidas hace algo en su web y Nike ve que tiene un impacto muy bueno y dice, quiero hacer lo mismo, quiero copiar lo que ha hecho Adidas. Hasta como conceptualizando ahora, ¿cuánto más fácil es vender o también acordar que replicar un cambio, una innovación que ha hecho un competidor tiene que tener priorización dentro de los desarrollos? Vuelvo al punto de la confianza o la certeza de algo. Ese caso que comentas es muy común, por ejemplo, cuando tú estás montando una startup y estás vendiéndola a un fondo de inversión. Muchas empresas se suelen respaldar en esta empresa que estamos montando está funcionando en Silicon Valley o está funcionando en la India o donde sea. Entonces, eso es una manera de argumentar y de vender esa idea. Es muy, muy, muy común eso, pero tú necesitas datos, necesitas un poquito en empresas tan grandes, realmente, si yo estuviera en el caso de Adidas o de Nike o cualquier empresa de ese calibre, me basaría más en el research y en escuchar al usuario que en lo que estén haciendo los competidores. Pero evidentemente eso es una opinión personal y no de un C-level o de... es muy distinto. Sí, imagino que depende mucho del contexto. Quien llega primero a algo lo puede flotar y lo demás Exacto. parece que lo estás copiando. Creo que hay muchas variables alrededor, quizá. Exacto, pasa mucho con redes sociales. Salió TikTok y de repente Instagram se convirtió en una especie de TikTok. Ahora Instagram está basado en Reels más que en fotos. Pero ¿quién se ha comido la tostada? TikTok. Sí, luego también me gusta mucho lo que has dicho acerca de la deuda técnica, porque yo también eso lo he sufrido, porque al final los desarrolladores están muy en contacto con el producto, con las entrañas del producto, y muchísimas veces, a lo mejor, de estar en una tecnología vieja o que no es del todo ágil para desarrollar, y sí que es verdad que yo me he encontrado muchas veces situaciones donde el equipo no sabe comunicar, no sabe traducir, hablar en el idioma de la otra persona, lo que has dicho tú antes. Entonces, no sé, bueno, nos pregunta, que me ha gustado mucho eso. Es un poco complicado, porque la deuda técnica la tienes que tratar como si fuese deuda financiera. Claro, tienes al final, cuanto más deuda tengas, Claro. significa es, Lo es. Más apalancamiento tienes. Lo es. Y ahí puede llegar un momento en que estés tan endeudado que no puedas quitar. Exacto, a lo mejor puedes tener un framework antiguo y puedes decir, mira, es que desarrollar nuevas features nos cuesta 2 veces más porque no hemos ido... Es muy común eso. O que tengas una tecnología antigua y de repente saque una vulnerabilidad y tú para actualizarla, la última que tiene el parche, está jodido y entonces... Java 6 es... En este día, por sumar lo que ellos dicen, en Murcia hablaron de deuda técnica concretamente y era ese problema precisamente de cómo traducir. El chico hablaba sobre que habían 40 tickets a la semana, que no sé si es mucho o poco, imagino que depende del contexto de la empresa, pero él no era capaz de transmitir a los superiores el problema que había con la deuda técnica. Entonces, con un sistema de etiquetas en las tareas de Jira, cada ticket se asignaba si era deuda técnica o no. Y él acabó traduciendo que al final era, no me acuerdo si era un 42 o un 48% del salario cuando entró en tema económico, en cualquier caso me parece un disparate de cantidad, y cuando habló del salario fue cuando empezaron a prestar atención y empezaron a poder meter esto para solucionar esto. Tradujo. Me pareció súper interesante. ¿Esa persona qué rol tenía? Era un product manager, ¿vale? Porque en el caso que comentas que será probablemente un tech lead o será el responsable de un equipo de desarrollo, parte de ser un manager de gente que desarrolla es hacer de interlocutor entre otros departamentos y un poco los equipos técnicos que tienes. Y traducir todo eso. Joder, tienes Jira que te sirve para hacer todas esas estadísticas y convertir todos esos datos en dinero. Vi ese mismo caso que comentas, pero en reuniones. Había una empresa que que cuantificaban en dinero una reunión y decía,
Todos estos que estamos aquí, una hora de toda esta gente que estamos aquí, supone $20.000. ¿Esta reunión merece la pena o no? Pues es igual con la deuda técnica. Si la vas arrastrando y la vas haciendo, pero como buen product manager, y si eres... Hay dos tipos de product manager, por así decirlo, los technical y los commercial. Pero ambos tienen que considerar la deuda técnica y considerarlo como un coste de infraestructura o evitar que todo se caiga, porque nosotros lo hacíamos en otra empresa de otra manera. Cada vez que se caía la web, cada media hora eran $150.000 que estaban perdiendo, porque estabas dejando de facturar $150.000. Te aseguro que cada vez que se caía la web, todo el mundo estaba levantando la mano y luego la siguiente pregunta es ¿por qué se ha caído la web? Ah, porque estamos utilizando estos sistemas viejos. ¿Cuánto cuesta cambiar estos sistemas? Ah, llevan ya 6 meses cambiarlos, 1 año. Acabó cuantificando cuánta deuda técnica era aceptable y acabó diciendo que un 20% de los tickets podía ser algo aceptable, pero, Sí. pero lo ideal sería que estuviera por debajo. Pero un 50 es una barbaridad, eso es algo muy legacy. Pero bueno, Sí. hay muchas empresas que Lo es, lo es. cuanto Sí, sí, sí. cuanto más iframes, más web views y más cosas tal, pues más. Creo que se ha quedado sin batería esto. Pues sí. Sí, es un poco el balance. Ni todo es blanco ni todo es negro, todo es un balance. Así que... Pero bueno, ya para terminar, ¿no tenéis más preguntas? O bueno, ahora podemos continuar y tomarnos una caña. Creo que al final, como no hay nadie de producto, entonces esto lo voy a pasar muy rápidamente porque esto es de un colega que tiene una empresa de headhunting de producto y luego el artículo toda esta charla viene de un artículo de ese newsletter. Entonces, si queréis cogerla de aquí, el grupo de WhatsApp es para encontrar trabajo de Product Managers, entonces no tiene mucho sentido aquí. O si queréis contactar con él porque buscáis Product Managers, también es útil. Y luego aquí mis redes sociales o la consultora que tengo ahora mismo, que es Consumer Service Hub. Entonces, ahí escribo artículos, suelo publicar uno a la semana y hay un poquito de todo. ¿Vale? Entonces, nada, muchísimas gracias, chicos.